Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Continuamos viendo el famoso match del 1927 por el título mundial, enfrentando al entonces campeón del mundo José Raúl Capablanca y Graupera contra el aspirante Alexander Alekhine. Veremos a continuación la novena partida jugada en el Club de Ajedrez Argentino el 4 de octubre de 1927. Corresponde a una apertura cerrada, defensa Cambridge Sprint, con las piezas blancas Capablanca y con las piezas negras Alexander Alekhine. A la sazón, Alekhine contaba con una victoria y Capablanca con 2 victorias. Las tablas no contaban. El match era para el vencedor de las 6 primeras partidas. Entonces Capablanca inicia el juego con D4, Alekhine contesta D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, caballo B, D7, E3, C6. Una vez más, el maestro eslavo deja entrever el deseo de plantear una Cambridge Sprint, a pesar del resultado adverso registrado en la séptima partida del match, lo que permitiría suponer que no está conforme con el desenlace de aquella partida. Sin embargo, estamos en condición de afirmar que el maestro cree que la variante adoptada por Capablanca en la séptima partida es un rudo golpe aceptado a la variante Cambridge Sprint, y que si ahora la juega es para adoptar una variante distinta a la que da fuerza a la interesante línea de juego original del gran maestro norteamericano Harry Nelson Pillsbury. Capablanca contesta con dama C2, una jugada interesante que evita las complicaciones de la defensa Cambridge Sprint. Opinaban en esa época el maestro Yates y Winter, grandes maestros británicos. Dama A5, C por D, buena jugada. Caballo por D5. La sutileza, si las negras responden E por D, las blancas con alfil D3 transponen en una variante favorable de la defensa Cambridge Sprint. Y después de caballo por D5, que fue lo que se jugó, obtienen un fuerte centro con una sutil combinación, opinaban Yates y Winter, entrando en una antigua variante jugada en el match entre Tarrasch y Marshall el año 1905. E4, buena jugada. Caballo por C3, alfil D2, clavando la posición del caballo negro en C3, dama A4. El único medio de impedir la formación de un poderoso centro blanco mediante B por C. Una respuesta audaz, pues la dama está en posición de knockout, podríamos decir, bajo la amenaza de ser ganada. Dama por C3, la manera queda atrapada momentáneamente. A5, una movida cuyas consecuencias tácticas debían ser extensamente calculadas. Por lo contrario, la posición resultante de la secuela de nivelación con C5, caballo F3, C por D4, dama por D4. Si caballo D4 por D4, alfil C5. Entonces, dama por D4, dama por D4, caballo por D4, A6, torre C1. Y no me pareció muy descansada la situación para las negras, comentó Alekhine en esta variante. La jugada inicial de un plan complicado, opinaban en esa época los comentaristas, que coloca a la dama negra en una posición delicada. El doctor Tarrasch sugiere aquí la jugada C5.
que es la que comentamos hace poco y que Alequín no estuvo de acuerdo. Pero nos parece superior, no nos parece superior a la del texto, por cuanto dejaría débil el cuadro B5 negro. Entonces, como lo acabamos de ver, en cambio A5 es una jugada interesante, pero hay que tácticamente manejarse muy bien. Caballo F3, alfil B4, dama C1, enroque corto, A3. Nada mejor tienen las blancas, puesto que si alfil D venía E5, D por E5, si caballo por E5, alfil por D2, dama por D2 y dama por D4. Entonces, si D por E5, caballo C5, alfil C2, dama B5, y las negras tienen una buena posición de ataque, comentaba Alexander Alekhine. Entonces tenemos A3, que nos parece la jugada justa, alfil por D2 jaque, dama por D2, E5. El áncora de salvación, una jugada muy compleja que el doctor Alekhine ha realizado después de un laborioso estudio. La dama negra corre grandes riesgos, pero el maestro ruso ha previsto una espléndida combinación para salvar la situación y equilibrar totalmente las acciones. La única jugada que permite escaparse a la dama negra, pero es suficiente, comentó Alekhine. La cláusula salvadora y discutiendo la posición del centro, opinaron Yates y Winter, grandes maestros británicos. Bien. C5 era dudosa por torre C1, C por D4, caballo por D4 y la dama negra está copada. Entonces, E5, torre C1. La jugada seductora, dama D3, no podría alcanzar en ningún caso el resultado deseado, especialmente por la siguiente continuación de las negras. E por D4, B3, dama B5, dama por B5, C por B5, caballo por D4, caballo C5, F3, torre D8, torre D1, alfil E6, y las negras tienen por lo menos posibilidades iguales. Torre C1, E por D4, abriendo brechas para retirar la dama amenazada y brindándole la casilla C5 en la variante que se realiza. Torre C4, si caballo por D4, caballo B6, amenazando torre D8, etc. De suerte que las blancas nunca más hallarían el tiempo para jugar alfil E2 seguido de alfil D1, comentó Alekhine. Entonces, torre C4, dama B5, buena jugada. Una punta de defensa. La dama negra llega ahora a la casilla E7, donde estará bien y el problema de la apertura se encuentra así definitivamente resuelto. Por lo contrario, la variante dama B3, torre por D4, caballo B6, alfil E2 presentaría varios riesgos para las negras, comentó Alekhine. Dama B5, la jugada correcta, torre por D4, dama C5, la jugada salvadora. Es evidente que las blancas no pueden tomar el caballo, lo cual conduciría después de torre por D7, alfil por D7, dama por D7, torre A D8, a una pérdida inmediata con ataque de mate de las negras o la entrega de la dama por parte de las blancas. Entonces, alfil E2, podríamos decir que por una coincidencia milagrosa puede admitirse que las negras, si bien han sido conducidas por el genial Alekhine,
hayan previsto todas estas complicaciones desde la novena jugada. La novena jugada, estamos en la jugada 18, la tenemos acá. Desde que se jugó eso, ya Alekhine había previsto todas las contingencias. Dama C5, esa jugada, 18. Alekhine se ha defendido brillantemente en esta partida. Alfil E2. Ya mencionamos que no es posible torre por D7 con ataque mate de las negras. Dama E7. Enroque corto. Caballo C5. Dama E3. Las negras han salvado todas las dificultades y tienen buenas perspectivas en la columna del rey, o la columna E. Sin embargo, estas se compensan con el hecho de que las blancas dominan la columna C o el alfil de la dama y que el peón negro de la torre de la dama de las negras, el peón A, que está en A5, es débil. Bien. Alfil G4. Las blancas poseen temporalmente la superioridad de la columna D. No parece recomendable jugar alfil E6 en vista de provocar otras complicaciones en la casilla B3 de las blancas. Entonces, Alekhine se decidió por alfil G4 y Capablanca aprovecha el tiro de darle un respiro a su rey con H3, alfil por F3, alfil por F3. Las negras se aseguran una casilla fuerte en la casilla E4, E5 mejor dicho, al eliminar el caballo blanco. Torre F D8, torre F D1, caballo E6, torre por D8 jaque, torre por D8, dama A7. La última tentativa, pero la nulidad se aproxima. Más exacto que continuar con los cambios en D8, después de los cuales las blancas, en razón de su abandono de la columna, estarían expuestos a toda suerte de inconvenientes, comentaba Alekhine. Torre por D1, alfil por D1, dama C7, alfil B3. Si dama A8, las negras hubiesen contestado con caballo D8 seguido de rey F8 y rey E7, asegurando la posición. Alfil B3, H6, alfil por E6, F por E6, dama D4, C5, dama C4. Si dama C3 hubiese continuado el negro con C5 y sus peones estarían en forma interesante y amenazando en el ala de dama de las blancas. Entonces, dama C4, dama E5, las negras centralizan su dama, F4, juega capa blanca, dama por F4, dama por E6, jaque, rey H7, dama D5, si dama F5, las blancas podían igualmente haber pasado un final de peones con esta movida, pero se hubiese encontrado con dama por F5, E por F5, A4, rey F2, G6, F por G6, jaque, rey por G6, rey E3, rey F5, G3, rey E5, G4, B5, H4, B4, rey D3,
rey F4, G5, H por G5, H por G5, rey por G5, rey C4, B por A3, B por A3, rey F5, rey por C5, rey E6, rey B5, rey D6, rey por C4 y rey C7, alcanzando la casilla crítica ahí en A8, donde el rey blanco no podría jamás sacar al rey de las negras, por lo tanto sería la posición tabla. Entonces después de dama D5 continuó con dama C1 jaque, rey H2, dama F4 y se acordaron las tablas debido al jaque perpetuo. Interesante partida donde Capablanca jugó correctamente, pero Alekhine lo hizo también en muy buenas condiciones para escapar prontamente con su dama de una situación aparentemente embarazosa, pero todo fríamente calculado. Una excelente partida donde después de esta novena partida continuaba el match dos partidas ganadas para Capablanca, una para Alekhine. Bien, espero que les haya gustado esta presente partida y que puedan seguir disfrutando este interesantísimo match del siglo, podríamos decir, donde se enfrentaron en el año 1927 los dos mejores jugadores del mundo. Hasta pronto.